Hay mucha información fragmentada circulando a través de diferentes fuentes acerca de relaciones políticas entre potencias terrestres y extraterrestres a lo largo del siglo XX. En 1989, Milton Cooper, ex agente de la Marina, hizo el primer informe general más o menos serio de este tema que se haya traducido al español: un gobierno secreto. Sin embargo, Cooper cometió algunos errores en aquel informe, principalmente en cuanto a fechas, además de dar por ciertas algunas pistas o informaciones falsas. El motivo es que en este tema ha existido mucha desinformación. Es por eso que he decidido elaborar esta serie de videos y los voy a dividir en 3 partes debido a su extensión, colocando en orden cronológico los principales sucesos que se han hecho públicos mediante filtraciones sobre datos interesantes vinculados con el fenómeno OVNI. Prepárate muy bien, porque en esta ocasión te presento Exopolítica del siglo pasado, primera parte. Bienvenidos. Operación Aldebarán. En el año 1919, María Orsic, famosa médium austríaca y miembro de las sociedades de Thule y Brill, recibió una serie de mensajes psicográficos, unos en sumerio y otros en código secreto de los templarios. De la traducción de los textos se dedujo que provenían de una civilización alienígena que ocupaba 2 planetas del sistema de Aldebarán, en el cúmulo estelar de las Giadas, en la constelación de Tauro, a 68 años luz de la Tierra. A finales del año 1919, 8 miembros escogidos de las sociedades alemanas de Thule y Brill se reunieron en una vieja casa cerca de la localidad de Berchtesgaden, con la intención de establecer un nuevo contacto para pedir información sobre cómo construir un Vimana o máquina espacio-tiempo para que los llevase hasta Aldebarán. Durante cerca de 2 años estuvieron trabajando en la Operación Aldebarán para construir dicha máquina. Parte de este proyecto tuvo que ver con el desarrollo de una unidad motriz Brill de levitación, pieza fundamental en la fabricación de las primeras naves discoidales de la Tierra. El Grupo K. Alfred Bielek, ingeniero electrónico implicado en el experimento Filadelfia, cree que Nikola Tesla entabló comunicación y contacto con seres extraterrestres procedentes de las Pléyades desde finales de los años 20 hasta principios de los años 30. De estas comunicaciones surgiría un encuentro programado con el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que firmó un tratado con ellos en el año 1934. Pero los pleiadianos se negaron a facilitar tecnología, de modo que el gobierno secreto de Estados Unidos se las arregló para establecer un encuentro con otra raza extraterrestre, también en el año 1934. Según Bielek, el llamado Grupo K, una raza humana de color de piel verdoso perteneciente a la llamada Confederación Leverón, se reunió con Roosevelt en medio del Océano Pacífico, al parecer a bordo del Pennsylvania, para firmar el Tratado de Intercambio de Información Tecnológica Alienígena a cambio de ciertos privilegios planetarios. Gracias a la información facilitada por el Grupo K, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton realizó una prueba parcialmente exitosa de invisibilidad a principios del año 1936. Pero el Grupo K recomendó que la siguiente prueba se hiciera en Filadelfia el 12 de agosto de 1943, fecha en que surgiría un brote de energías electromagnéticas que se produce cada 20 años, de modo que las pruebas se suspendieron durante 7 años. Naves aldebaranas. En una reunión secreta en junio del año 1934, Adolf Hitler encargó a Victor Schauberger, científico próximo a los brillianos, el desarrollo de una serie de aviones circulares y discos voladores. Desde entonces y durante los siguientes 11 años, Schauberger diseñó todo tipo de naves de tecnología electrogravitacional. 2 hechos afortunados para los nazis contribuirían a desarrollar esta tecnología. En el año 1935 descendió en la región alemana de Floresta Negra una nave, probablemente aldebarana, que aparentemente presentaba una avería. A su aterrizaje estuvieron extrañamente presentes altas individualidades de la Orden Brill, entre otras Rudolf Hess, brazo derecho de Hitler, Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea Alemana, y Heinrich Himmler, jefe de las SS. ¿Qué hacían ahí? ¿Acaso se trataba de un encuentro programado? Luego, en el verano de 1937 cayó en la región alemana de Gnidia, hoy parte de Polonia, otra nave extraña, de forma esférica. Curiosamente, el lugar del impacto formaba parte de unas tierras pertenecientes a la familia de Eva Braun, quien más tarde se casaría con Hitler. Fuerzas especiales de las SS, acompañadas por varios científicos alemanes como Werner Heisenberg y Max von Laue, que luego durante la Segunda Guerra Mundial integrarían un grupo de científicos que investigarían la energía nuclear en Alemania, fueron desplazados hacia ese lugar. Y los destrozos de la nave fueron recogidos y llevados bajo extremas medidas de seguridad a un lugar desconocido.
Documentos de las SS recogidos por aliados al final de la Segunda Guerra Mundial y solo ahora accesibles muestran que entre 1937 y 1938 los alemanes edificaron inmensas galerías subterráneas destinadas a la fabricación de naves desconocidas. En diciembre del año 1939 el barco Schwabenland es enviado a la Antártida lleno de científicos, hidroaviones y equipaje. Allí reclamaban para Alemania 600.000 kilómetros cuadrados de un área hasta entonces perteneciente a Noruega, y que es bautizada como Nueva Suabia, hoy tierra de la reina Maud. Dentro del territorio reclamado y demarcado con arpones arrojados por hidroaviones, se crean varias bases secretas para continuar la construcción de prototipos. La principal de ellas fue New Berlin, o Nueva Berlín. Para despistar, en 1941 en Alemania, la sociedad Thule empezó a trabajar también en la fabricación de un avión circular de despegue vertical, pero empleando métodos de propulsión convencional. Al fin, tras superar los problemas iniciales en 1945, el avión prototipo llamado B-7 basó las pruebas realizadas en el Báltico. En sus primeros vuelos llegó hasta una altura de 80.000 pies. Mientras tanto, y sin que los miembros de la sociedad de Thule tuvieran conocimiento, los científicos de Brill estaban perfeccionando una enorme nave de propulsión electromagnética, capaz de llevar una carga de hasta 100 toneladas, además de una decena de hombres, hasta un punto situado a decenas de años luz, mediante la creación de una ventana transdimensional. Foo Fighters. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, una serie de curiosas bolas luminosas, generalmente de color rojo, las llamadas Foo Fighters, se vieron sobrevolando tranquilamente los territorios de las fuerzas en contienda. Cada bando creyó en un principio que podía tratarse de un arma enemiga, pero nunca causaron daño a nadie. La madrugada del 25 de febrero de 1942, un grupo de brillantes luces rojas se dirigió hacia la ciudad de Los Ángeles desde el Océano Pacífico, activando así las sirenas de alarma antiaérea ante lo que se creía era un ataque japonés. Durante una hora se disparó un total de 1.430 proyectiles en un inútil intento de derribar los supuestos aviones japoneses. 6 personas murieron, al menos 3 de ellas fallecieron de un paro cardíaco atribuido a la psicosis de guerra, y varios edificios resultaron dañados debido a las granadas que no explotaron. 4 horas después, los invasores aéreos, sin haber sufrido ningún deterioro, sobrevolaron también Santa Mónica, Long Beach, antes de perderse en los cielos. Estos Foo Fighters no eran alemanes ni tampoco terrestres. El experimento Filadelfia. Al llegar el año 1943 se inició el proyecto Arcoiris, un experimento militar de máximo secreto en el que se intentaría hacer invisible un acorazado usando la información proporcionada por el Grupo K. El 20 de julio de 1943 tuvo lugar un experimento preliminar en el que el barco desapareció durante 20 minutos, provocando notables problemas físicos y psíquicos a la tripulación. Además de estas dificultades, las investigaciones prosiguieron. El 12 de agosto del mismo año se realizó la prueba definitiva en la que el buque permaneció invisible al radar durante 67 segundos, para después desaparecer súbitamente en medio de un flash azulado. Pero el experimento estalló entre 2 dimensiones, que era lo que realmente buscaba el Grupo K. El acorazado desapareció del lugar tardando más de 3 horas en volver, pero entonces todo había cambiado. La mayoría de la tripulación había desaparecido para siempre y otros estaban muertos. De los sobrevivientes, algunos estaban ardiendo, otros estaban literalmente incrustados en la estructura del buque, y otros sufrían repetidos procesos de materialización y desmaterialización. Habían enloquecido y se encontraban en un comprensible estado de desorientación. 2 de los marineros del acorazado, Duncan y Edward Cameron, saltaron al agua en pleno experimento, pensando que podrían alejarse de todo ello nadando. Pero cuando llegaron a tierra se encontraron con que se hallaban en Montauk, Long Island, en el año 1983. Se había producido un enorme agujero hiperespacial que facilitaría la llegada de los extraterrestres grises a la Tierra. Estos eran aliados del Grupo K y pertenecientes también a la Confederación del Everón. Hacia el final de la guerra. Poco después, varias de las mediums con que contaba la sociedad Brill obtuvieron nueva información sobre la Operación Aldebarán y, en diciembre de 1943, se celebró una reunión secreta en la ciudad costera de Kolberg, en el Báltico, para discutir el tema a puertas cerradas. En enero de 1944, Adolf Hitler y Heinrich Himmler sostuvieron una reunión para tratar los pormenores de la Operación Aldebarán. Pero el tiempo se les estaba acabando y la guerra estaba por terminar. Pero, ¿qué pasó con los prototipos discoidales alemanes al finalizar la guerra? A principios del año 1945, unos 30 submarinos equipados con el nuevo equipo Water Snorkel
que les permitía permanecer sumergidos varias semanas, desaparecieron sin dejar rastro. Su destino fueron puertos argentinos o instalaciones alemanas en la Antártida. Dentro de los submarinos se encontraban las piezas de algunos de los prototipos utilizados en Alemania. Por entonces se produjo otro interesante incidente alienígena. Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el lejano oriente, en compañía de otros 2 oficiales, tuvo un encuentro muy cercano con una nave extraterrestre en las afueras de la base aérea Clark, a unos kilómetros de Manila, en las Islas Filipinas. Tras este incidente y por orden de MacArthur, en abril del año 1945 se crea el IPU, Unidad de Fenómenos Interplanetarios, más conocida como Proyecto Blue Team, equipo azul o boinas azules, que desempeñaría un importante papel en la recuperación de naves alienígenas accidentadas tras el incidente de Roswell. Operación High Jump. Después de la guerra, los aliados descubrieron que más de 2.000 científicos del Tercer Reich e Italia habrían desaparecido, junto con casi 1 millón de personas, y que todos ellos se habrían dirigido a Nueva Suabia o algún otro lugar de la Antártida. Debido a esto, en diciembre de 1946, los aliados realizaron la operación High Jump, salto de altura, al mando del almirante Richard Byrd. Se dijo a la prensa que se trataba simplemente de circunnavegación costera de 16.000 millas de la Antártida para hacer nuevos mapas. Sin embargo, Estados Unidos llevó una fuerza invasora de 13 naves, incluyendo 2 portaaviones y un submarino, y 4.200 hombres, a los que se sumaron semanas después barcos de otras naciones, incluyendo Inglaterra, Japón y Rusia, que aportaron en conjunto otros 2.300 hombres. Pronto el continente helado se encontró literalmente rodeado. Enjambres de aviones recorrían sus tierras equipados con radares y localizadores termomagnéticos, buscando afanosamente la o las bases secretas de los nazis en la Antártida. El 12 de febrero del año 1947, el almirante Byrd anunció que habría descubierto en la Antártida un oasis de lagos con agua barrosa de color verde oscuro. Dicha región lacustre, de unos 30 kilómetros de ancho y unos 65 de largo, está completamente desprovista de hielo y se encuentra a corta distancia de la isla Knox. A partir de ahí, algo ocurrió. Los aliados sufrieron cerca de 1.500 bajas en cuanto a hombres, aviones de combate y material aéreo de alta tecnología, además de serias abolladuras en el casco del submarino Zenith. Aunque disponía de 8 meses y de fondos económicos ilimitados, la operación High Jump se interrumpió abruptamente a los 2 meses de haberse iniciado. Byrd regresó completamente derrotado por un desconocido enemigo del que no se dijo nada. Ante la creciente suspicacia del público, se dijo que todas las bajas se debieron únicamente a accidentes y que en la Antártida no hay nada más que pingüinos. Es por eso que a esta operación se la conoce con el irónico nombre de la Guerra de los Pingüinos. La era moderna de la presencia alienígena. La era moderna de la presencia alienígena comenzó el 24 de junio de 1947, con el avistamiento de 9 naves sobre el monte Rainier, en el noroeste de Estados Unidos, por el piloto Kenneth Arnold. Pocos días después, el 2 de julio, se produjo otro importante hito: el primer estrellamiento de una nave extraterrestre en lo que a la era moderna se refiere en Roswell, Nuevo México. Entre 1947 y 1952, al menos 16 naves extraterrestres se estrellaron o tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia. Los boinas azules encontraron 65 extraterrestres muertos y un superviviente que fue inmediatamente ocultado. Otra nave explotó, de la cual no quedó prácticamente nada. De estos acontecimientos, incluido el de la nave que explotó, 13 tuvieron lugar en el interior de Estados Unidos, 6 en Nuevo México, 2 en Arizona, 2 en Texas y las demás en California, Montana, Nevada y Wyoming. Al menos 2 casos se produjeron en otros países, de los cuales uno tuvo lugar en México y el otro en Noruega. Todas estas naves pertenecían a una misma alianza extraterrestre dentro de la Confederación del Everón, razas de tipo insectoide, cuyos miembros se caracterizaban por un tamaño de alrededor de 1 metro de altura, grandes cabezas con forma de pera invertida, grandes ojos negros sin pupilas, carencia de orejas y nariz, y un color de piel que, cuando estaban saludables, mostraba una pigmentación verde. Las autopsias realizadas a los cuerpos mostraron que estos carecían de un sistema digestivo. Al parecer, sus funciones corporales se basaban en la fotosíntesis, transformando la energía luminosa en energía química de modo similar a las plantas. Lo mismo con las deposiciones. Ellos excretaban sus desechos a través de los poros de la piel. EVE-1. El extraterrestre que sobrevivió fue encontrado alejado de los restos de un segundo accidente ocurrido en Roswell en 1949. Se le puso el nombre de EVE-1, Entidad Biológica Extraterrestre 1,
nombre que fue propuesto por el Dr. Vannevar Bush. EVE mostraba una propensión a la mentira y si se le preguntaba algo que no quería contestar, simplemente guardaba silencio. No obstante, durante su segundo año de cautividad empezó a colaborar y las informaciones que facilitó fueron sorprendentes. Dijo que su raza proviene principalmente de Quasga, el cuarto planeta de la estrella conocida en la Tierra como Zeta Reticuli 2, pero que también tienen aliados, principalmente insectoides y reptilianos provenientes de Bellatrix, Rigel y otros sistemas de Orión. La compilación de sus revelaciones forma parte de lo que más tarde se llamó el Libro Amarillo. A finales del año 1951, EVE enfermó, adquiriendo su piel una tonalidad gris. El cuerpo médico no fue capaz de determinar la causa de la enfermedad. No se disponía de ninguna experiencia sobre la cual basarse. Como sus funciones corporales se basaban en la clorofila, al igual que las plantas, se decidió llamar a un botánico, el Dr. Guillermo Mendoza, que fue el encargado de velar por su salud. El Dr. Mendoza se esforzó por salvar la vida de EVE, pero este falleció el 18 de junio de 1952. De este modo, el Dr. Mendoza se convirtió en el primer especialista en exobiología en la Tierra. La Federación Galáctica. Entre 1952 y 1954, otras razas de extraterrestres de tipo humano, pertenecientes a la denominada Federación Galáctica, contactó con el gobierno de los Estados Unidos para advertir contra las intenciones de los Zeta Reticulis y otras razas no pertenecientes a la Federación, y ofrecer un plan de ayuda a la humanidad de la Tierra. El comandante Orton de la Federación Galáctica, a través del contactado George Adamski, citó a las 3 altas personalidades del gobierno de Estados Unidos para un encuentro programado, a realizarse a la medianoche del 25 de diciembre de 1952. En ese momento, 5 naves exploradoras de la Federación Galáctica se hicieron presentes en la base aérea de Edwards para efectuar un sincronizado espectáculo de luces y piruetas que asombró a los testigos. Dwight Eisenhower. El 20 de enero de 1953, un nuevo presidente entró en la Casa Blanca. Era un hombre acostumbrado a una organización muy estructurada y con una cadena de mando muy compartimentada. Este hombre era el general Dwight Eisenhower. En su primer año de mandato, al menos 10 discos voladores de la raza insectoide se estrellaron y fueron ocultados, resultando 26 muertos y 4 supervivientes. 4 de estos 10 accidentes tuvieron lugar en Arizona, 2 en Texas, 1 en Nuevo México y 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en África del Sur. Hubo además centenares de observaciones de ovnis. Eisenhower sabía que debía dedicarse al problema de los extraterrestres y resolverlo. Sabía asimismo que no podía, mientras se dedicaba a ello, ponerlo en conocimiento del Congreso. A principios del año 1953, el nuevo presidente se dirigió a un amigo y colega del Consejo de Relaciones Exteriores, Nelson Rockefeller, y solicitó su ayuda en este asunto. Eisenhower y Rockefeller comenzaron a planificar una organización secreta cuya finalidad era la vigilancia de las actividades de los extraterrestres. De esta forma nació la idea de crear una unidad secreta para esto. Mientras tanto, Rockefeller fue nombrado secretario de Estado. En el año 1953 fue creado el Proyecto GLIM, cuyo propósito era reunir toda la información científica, tecnológica, médica y secreta sobre todo lo relacionado con los extraterrestres. Comenzó siendo dirigido por la Fuerza Aérea bajo el Proyecto Grudge, costeando con fondos de la CIA confidenciales y no especificados, pero luego pasó a manos de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Bajo él, se formarían una serie de nuevos proyectos relacionados con los extraterrestres. Durante ese mismo año y bajo el Proyecto GLIM se inicia el Proyecto Sigma, con el objetivo de continuar la comunicación con los extraterrestres de la Federación Galáctica e intentarla también con los de Zeta Reticuli y con otras razas extraterrestres. Encuentro físico. Mientras tanto, en sus comunicaciones la Federación Galáctica establecía como condición preliminar para su plan de ayuda el desarme nuclear. Se negaron a un intercambio de tecnología argumentando la falta de madurez espiritual de la humanidad de la Tierra y su incapacidad para manejar las tecnologías que ya disponían. Explicaron que la humanidad de la Tierra se encontraba en el camino de la autodestrucción y que las nuevas tecnologías solo servirían para acelerar ese proceso. La Federación insistía en que debían detenerse las guerras, la contaminación y explotación excesiva de la Tierra, y que la humanidad terrestre debería aprender a vivir en armonía. Finalmente se acordó un encuentro físico. Eisenhower fue llevado a pasar un fin de semana de descanso en Palm Springs, y durante la noche fue trasladado en secreto a la base de Edwards. Allí se encontró con 2 emisarios de la Federación Galáctica, de cabello blanco, ojos azul pálido y labios incoloros. Telepáticamente, estos repitieron sus condiciones frente a Eisenhower y le advirtieron nuevamente contra los Zeta y sus aliados de Orión.
Era el 20 de febrero de 1954. Analizadas por los militares, las condiciones de la Federación Galáctica fueron consideradas con extrema desconfianza, especialmente la exigencia principal del desarme nuclear. Se estimó que aceptar estas condiciones volvería totalmente vulnerable a Estados Unidos frente a una eventual amenaza extraterrestre. El desarme nuclear se consideró finalmente como contrario a los intereses de Estados Unidos y se rechazó la oferta. En cambio, se consideró prioritario para los intereses de Estados Unidos intentar algún tipo de comunicación en vistas de un posible acuerdo posterior con los seres de Zeta Reticuli. Quiero dejar hasta este punto la primera parte de este especial de exopolítica del siglo pasado. Con todos estos datos, como siempre, te invito a profundizar en estos temas. Saca tus propias conclusiones y por favor no dejes de compartirlas conmigo en la caja de comentarios. Soy André Luis y te dejo mi más exopolítico saludo. Hasta el siguiente video.